Bueno chicos, vamos a hablar de enfermedad celíaca. Traté de hacerlo lo más corta que pude. Bueno, como definición la enfermedad celíaca es una enfermedad inflamatoria crónica de origen autoinmune que afecta la mucosa del intestino delgado, principalmente el duodeno, en pacientes genéticamente predispuestos y bueno, con el desencadenante de la ingesta de gluten, como todos sabemos, con una incidencia en la población general del 1%. Con respecto a esta definición, es una enfermedad crónica, por lo cual ustedes tienen que hablar con la familia de que van a tener esta enfermedad para siempre. La enfermedad celíaca no se cura. Es una enfermedad autoinmune, que esto lo vamos a ver reflejado en el laboratorio con la presencia de los anticuerpos específicos en pacientes genéticamente predispuestos, es decir, son pacientes que genéticamente tienen la posibilidad de ser celíacos, pero no todos los pacientes que tienen la susceptibilidad genética van a ser celíacos. Como siempre, depende de todo el ambiente si el paciente desarrolla o no una enfermedad celíaca. Y que se desencadena ante la ingesta de gluten, es decir, ante la ingesta de trigo, cebada, avena, centeno. Dentro de las formas de presentación son un montón, así que vamos a hablar un poquito de cada una. La forma clásica es la clásica descrita en todos los libros, a través de un síndrome de mala absorción, con diarrea crónica, distensión abdominal, pérdida de peso y desnutrición. Ahora la verdad que ya no estamos viendo mucho estos chicos porque como el índice de sospecha de enfermedad celíaca es tan alto que el paciente en general no llega así. Pero bueno, siempre hay que tener... ¿Tuvieron uno? Sí, tuvimos una que estuvo pero meses internada. Ajá. Y los anticuerpos al principio no le daban positivo, entonces se dilató bastante el diagnóstico hasta que hicieron una biopsia. Y estaba como ese chico. Ah, mira qué interesante. Sí, ¿qué edad tenía? 2 años creo. Bueno, esta forma de presentación en general se da en menores de 2 años y siempre es importante ante un paciente más o menos así descartar enfermedades parasitarias, alergias, sobre todo alergia a la proteína de la leche, y inmunodeficiencias. Siempre tengan en cuenta esos diagnósticos diferenciales, sobre todo el tema de los parásitos. Parasitosis hay algunas, como por ejemplo el estrongiloide, que causa un síndrome de mala absorción y que a veces se presenta así. Mala absorción, anemia, todo como la enfermedad celíaca. Después tenemos la forma sintomática no clásica, que puede tener síntomas digestivos inespecíficos y síntomas extradigestivos. Dentro de los síntomas digestivos inespecíficos, la diarrea esporádica, la constipación. Si se acuerdan la clase anterior, la constipación que era refractaria al tratamiento, algo que teníamos que pensar era la enfermedad celíaca. Bueno, dolor abdominal, pérdida del apetito, vómitos. Y la hipertransaminasemia, que se da en un 20 a un 40%, hemos tenido varios pacientes, con un aumento de enzimas hepáticas persistentes, no muy altos, que terminan siendo celíacos y que obviamente el laboratorio mejora con la dieta sintáctica. Y después los síntomas extradigestivos, bueno, la verdad que la enfermedad celíaca tiene un montón de formas de presentación. Entonces, pacientes, por ejemplo, con anemia refractaria al tratamiento, o sea que no responde al hierro, aftas recurrentes, calambres musculares, alteraciones del esmalte dentario, la hipoplasia del esmalte dentario es una forma de presentación, la osteoporosis, las fracturas crónicas, las fracturas patológicas, la talla baja, que este síntoma ténganlo siempre en cuenta, siempre percentil en los pacientes, en el consultorio. Alteraciones neurológicas como cefaleas crónicas, convulsiones. Característicamente las convulsiones asociadas a la enfermedad celíaca, cuando
le haces las imágenes, las tomografías tienen calcificaciones occipitales, como un hallazgo así diferente. Alteraciones ginecológicas como abortos, por ejemplo. Y después caída del cabello o uñas quebradizas. Es decir, como que la forma de presentación es súper variada, por eso uno tiene que tener un alto índice de sospecha en esta enfermedad, ya que tenemos el acceso tan fácil, digamos, a los anticuerpos, al laboratorio, digamos. Después tenemos el paciente asintomático, que lo vamos a diagnosticar porque son pacientes que están dentro del grupo de riesgo, dentro de un screening poblacional, o porque le hacemos al paciente una endoscopía por otro motivo. Siempre en endoscopía, siempre en pediatría, en las endoscopías nosotros le tomamos biopsia a todos los pacientes más allá de que sea normal. Entonces muchas veces después nos encontramos con que la biopsia duodenal tiene una atrofia vellositaria, digamos. Para empezar a aclarar una cosita dentro de los grupos de riesgo, el seguimiento del paciente se hace con el antitransglutaminasa IgA. Este es el anticuerpo que hay que pedir, digamos. Dentro de todos los anticuerpos que hay, es el más importante. Bueno, ¿cuáles son los grupos de riesgo? Familiares de primer grado. Primer grado significa papá, mamá, hermanos. Tíos, abuelos, sobrinos, primos. No es familiar de primer grado en la enfermedad celíaca. Es un antecedente importante, pero no tiene tanto peso. El paciente que tiene un familiar de primer grado tiene unas chances de un 10% más de ser celíaco, entonces es importante este antecedente. Enfermedades autoinmunes, sobre todo lo que es la diabetes tipo 1 y la hepatitis autoinmune. Y enfermedades genéticas, como el síndrome de Down. Recuerden que en el Down siempre hay que hacer screening de enfermedad celíaca a partir de los 3 años. Y el síndrome de Turner. Bueno, tenemos la enfermedad celíaca potencial, que es un paciente sin síntomas o con síntomas inespecíficos, una epigastralgia, una hipertransaminemia, por ejemplo, que tiene serologías positivas, tiene un antitransglutaminasa positivo, que le pedimos la genética, tiene genética compatible, pero cuando le hacemos la biopsia es normal. Entonces no es un celíaco, tiene que seguir consumiendo gluten, pero en cualquier momento se puede llegar a poner celíaco, entonces este es un tema. Hay que hacer un seguimiento bastante estricto. ¿Eso lo seguís con el anticuerpo? Lo seguís con anticuerpo y con síntomas, tal cual, sí. Por eso la biopsia es re importante hacerla en el momento justo, digamos, porque con lo que yo siempre le digo a los pacientes, no hay que hacer la biopsia ni antes ni después, hay que hacerla como en el momento justo, porque si no el paciente se come 2 endoscopías, 2 anestesias. El potencial es un tema porque hay que hacer un seguimiento súper estricto y cualquier síntoma que tiene la madre piensa que es por la enfermedad, entonces bueno, es un paciente complejo, ¿no? Y después tenemos la enfermedad celíaca refractaria, que es el paciente que persiste con los síntomas después de 12 meses de una dieta libre de gluten. Entonces, ante este paciente tenemos que preguntarnos, ¿realmente si es un diagnóstico de enfermedad celíaca? Sobre todo, y lo más importante, es si está cumpliendo bien la dieta, si no tiene transgresiones ocultas, o los permitidos, que a veces le llaman los papás en el consultorio. Y bueno, obviamente tener en cuenta los diagnósticos diferenciales. Acá les dejo una lista de diagnósticos diferenciales que yo quiero destacar, sobre todo dentro de lo que es la atrofia vellositaria, las alergias alimentarias, la desnutrición severa, porque la desnutrición te barre las vellosidades, y las infecciones parasitarias. Infecciones parasitarias es como lo primero que tenemos que tener ahí en la lista. El estrogiloide es terrible, el estrogiloide te hace una mala absorción terrible en los pacientes pediátricos. Pero hay dificultad del parasitológico, ¿no? No hay mucho rescate. No hay mucho rescate, pero bueno, ante la sospecha, vos lo tratás. O sea, no dependés del parasitológico para indicarle o un metronidazol o un mebendazol o lo que sea. Vos lo sospechás, un paciente con diarrea, un paciente con distensión abdominal, directamente lo tratás.
pensando en una giardia o lo que sea, digamos. Alejandro decía metro merenda, ¿no? Bueno, sí, hay varias formas, digamos, de... Como una prueba así terapéutica, digamos. Bueno. Y después lo seguí estudiando. Bueno, yo lo que hago es, por ejemplo, el paciente que tiene una mala absorción, una distensión abdominal, sobre todo los pacientes hospitalarios, yo le doy metronidazol y ivermectina. O sea, trato a todos para giardia y para estrongiloide. Después... ¿Hay que hacer una semana de metro? Le haces una semana de metronidazol y en general lo repetís. A los 15 días, o sea, haces una semana, lo descansás y lo repetís. Y la ivermectina es una sola dosis. Ah, más práctico. Sí, sí. Una sola dosis única vez. Bueno. El diagnóstico de enfermedad celíaca, empezamos primeramente con el laboratorio, con las serologías. Por un lado tenemos los autoanticuerpos, que son de dos tipos, la antitransglutaminasa y la antiendomicio. El más importante de todos, el que se tiene que acordar siempre y el que tienen que pedir siempre, es la antitransglutaminasa de tipo IgA, en ELISA, pídanla siempre en ELISA. Bueno, esto es como un poco específico, pero el valor de transglutaminasa por encima de 10 veces el valor normal se correlaciona fuertemente con una atrofia vellositaria. Ahora hay unas guías que salieron hace 2-3 años más o menos, norteamericanas y españolas, que plantean que el paciente que tiene una transglutaminasa más de 10 veces el valor normal se puede evitar la biopsia, porque como es tan probable que tenga una atrofia, le evitas una endoscopía. Bueno, en Argentina, eso se los aclaro porque lo pueden leer o se lo pueden preguntar los padres. En Argentina eso no se hace. O sea, en Argentina siempre terminas en biopsia, digamos. ¿Por qué? Por una cuestión de que no tenemos, digamos, no tenemos la probabilidad de que el laboratorio sea confiable como afuera, digamos. Entonces, no te puedes arriesgar de diagnosticar a un paciente cuando es un diagnóstico de por vida, cuando tienen que hacer una dieta para toda la vida sin estar 100% seguro. Vos sabés que afuera vas a hacer el laboratorio y realmente es verdad, y acá. Entonces, digamos, la normativa, por ahora por lo menos, es hacerle biopsia a todos. Y bueno, si el paciente tiene un valor bajo de transglutaminasa, se sigue con el tiempo, se repite a los 3, a los 6 meses, pero bueno, eso va a cargo del especialista, digamos. Bueno, este ejemplo, la repetición en 6 meses es para ver si, por qué en 6 meses lo repetimos y no lo tomamos ya como negativo. Porque en realidad es positivo, porque ves que ahí te dice si el valor es menor a 3 veces lo normal, vos lo repetís en 6 meses para ver si no aumentó. Claro. Siempre pídanlo con IgA total. Si a mí me llega un laboratorio con una sospecha de enfermedad celíaca que tiene una transglutaminasa y no tiene IgA total, no me sirve de nada, digamos, porque si tiene un déficit de IgA me puede dar negativa, claramente me va a dar negativa la transglutaminasa y no me sirve. Entonces siempre va al par. IgA, antitransglutaminasa IgA más IgA total. ¿La IgA total es ¿La IgA total? Sí, la inmunoglobulina común, sí, sí. Y bueno, tengan en cuenta que en menores de 2 años puede dar negativa la transglutaminasa. El antiendomicio es un anticuerpo que es muy bueno, muy bueno, pero es operador dependiente, entonces no lo pedimos siempre, pero es un anticuerpo que marca mucho inmunidad, entonces si estaría bien hecho sería fantástico. No lo pedimos como primer estudio, digamos. Y después tenemos el anticuerpo contra la gliadina, que tenemos de dos tipos. Los deaminados de gliadina, que son los primeros, y los antigliadina clásicos. Los antigliadina clásicos, bórrenselo de la cabeza porque no se usan, están en desuso totalmente, son totalmente inespecíficos para diagnosticar enfermedad celíaca. Y los deaminados, los péptidos deaminados de gliadina, se usa el tipo IgG, no se usa el IgA, el IgG, y lo usamos en menores de 2 años, o sea, usamos el par serológico con la transglutaminasa, porque como dijimos recién, la antitransglutaminasa puede dar negativa en niños pequeños y en pacientes con déficit de IgA.
En estos dos casos lo usamos. Entonces el par serológico, para que ustedes se acuerden, siempre transglutaminasa, IgA y IgA total, ese siempre. Y en pacientes que tengo dudas, o en el paciente que estoy haciendo un seguimiento, porque la transglutaminasa es bajita, le agrego el laminado de gliadina en G. Pero acuérdense de la transglutaminasa, eso es lo más importante. Y la IgA total. Siempre chequeen que el paciente esté consumiendo gluten, siempre, porque siempre llegan los pacientes con que la mamá le sacó el gluten por su cuenta porque le pintó, o porque fueron a una nutricionista y le saca el gluten, y eso está mal en pediatría, está mal. Si le hacemos un seguimiento serológico nunca vamos a saber bien cuál es el valor porque no tiene exposición al gluten, digamos. Entonces, siempre esto chequenlo. Me voy a alargar la cabeza con esto porque es importante. Bueno, el estudio genético, nada, se pide el HLA de Q2 de Q8. Generalmente lo pedimos para pacientes que están dentro del grupo de riesgo, sobre todo que son familiares de primer grado. ¿Por qué? Porque en pediatría, si tenés un familiar de primer grado, tenés que hacerle control serológico anual o cada 2 años. Entonces, a veces le pedimos el estudio genético que nos va a servir si viene negativo. Es decir, si el paciente tiene un genético negativo, tiene casi nula chance de ser un celíaco, entonces vos le evitas estar pinchándolo todos los años. Ahora, si viene positivo, nada, se sigue el seguimiento como siempre, digamos. No define enfermedad, el estudio genético a mí no me dice si el paciente es o no es celíaco, solamente me habla de la susceptibilidad genética. Bueno, la biopsia de duodeno, nuevamente les repito que el paciente tiene que estar consumiendo gluten, si no, no me sirve. Y nada, esto para que sepan, para cuando vean un estudio histológico, siempre fíjense la cantidad de muestras. Este archivo que es acá es el nacional, habla de un mínimo de 4 biopsias, 2 de duodeno distal y 2 de bulbo. En general, para que una biopsia esté bien hecha, son 6 en total. Entonces, nada, eso siempre fíjense, porque hay veces que a los endoscopistas de adultos, por ejemplo, le toman una muestra. Y como la enfermedad celíaca puede ser parcheada, es necesario tomarle varias muestras. Entonces, mínimo entre 4 y 6 biopsias, 2 de duodeno distal, 2 de duodeno proximal y 2 de bulbo. Disculpame, te consulto, en el caso de que el paciente no esté consumiendo gluten, por lo que dijiste, que lo traiga a la nutricionista y se lo retiran de la dieta, ¿cuánto tiempo le decimos que haga la famosa que le llaman contradieta antes de una biopsia? Bueno, no se sabe bien eso, no hay nada, no hay ningún trabajo que me diga cuánto tiempo. Va a depender primero de cuánto tiempo hace que está sin gluten, a partir de la base, porque si está hace una semana, no pasa nada. Por ahí si está hace un mes, vos lo que haces es decirle, bueno, un mes más de dieta. Lo llevas al gastro, pero en general un mes más de dieta. Pero ahora hay pacientes que vienen con hace un año de dieta sin gluten. Y ahí es un tema, vos no sabés cuándo van a positivizar el anticuerpo, cuándo van a volver a hacer la atrofia, porque no se sabe eso, porque no hay estudios, o sea, no hay estudios poblacionales que hayan hecho, digamos, esa comparación. Entonces, en realidad, a ciencia cierta no se sabe. Pero mínimamente, yo por ejemplo, cuando tengo pacientes que hace un mes que están sin gluten, los expongo de manera progresiva. No es necesario que coman todo el tiempo gluten, pero por lo menos una vez al día, por lo menos 2 meses, más o menos, como para estar seguro. En general, en un mes, el paciente no revierte, digamos, la enfermedad celíaca. Pero bueno, como te digo, no se sabe exactamente eso. Realmente cuando vienen con la dieta es un tema hacer el seguimiento. O sea, realmente está mal eso que hacen algunos, digamos. Bueno, y encima es un tema porque la madre no le quiere poner el gluten, porque cada vez que le sacan el gluten, claro, se siente bien, está mucho mejor, no hace más diarrea y bueno, ahí hacer una tranza con los padres, digamos. Bueno, y en la evaluación histológica, nada, lo que se evalúa es la vellosidad, la orientación de la vellosidad y sobre todo la relación vellosidad-cripta, que es lo que nos va a definir la atrofia, y la presencia de linfocitos
en la muestra. Bueno, estos son, esto para que vean cómo se ven en las imágenes endoscópicas. Esto es bulbo duodenal, con es nodular, esto es re frecuente en la enfermedad celíaca. Esta es segunda porción del duodeno, ven cómo se ve como el patrón, se llama patrón empedrado. ¿Ven? Y bueno, ahí en esa imagen, tiene los pliegues súper redundantes, no se ven las vellosidades, en la endoscopía se ven las vellosidades. Es una mucosa totalmente lisa, igual con este patrón es obvio que es celíaco. Y en esta imagen última, que también es segunda porción, es duodeno distal, en realidad se llama signo del peine. ¿Ven cómo se ven acá como festoneados, así como que está comida la mucosa? No sé si lo logran distinguir. Bueno, eso también es típico, ¿ves ahí? Tiki, 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 todo. Esto es típico de la enfermedad celíaca. Con esto, yo salgo de la endoscopía y le digo al paciente que empiece a hacer la dieta, porque más allá de que no tenga la biopsia, pues es claramente un celíaco, ¿no? Bueno, después tenemos la famosa clasificación de Marsh, que nos va a hablar sobre todo de los linfocitos que se ven en la histología y de la relación vellosidad-cripta. Fíjense, para ser celíaco tiene que ser un Marsh tipo 3, ya sea 3A, 3B, 3C. El tipo 3 en adelante todos tienen atrofia. El tipo 3A, mire, fíjense acá en la normal cómo se ve claramente la vellosidad. O sea, cuando ves la histología es súper clara, digamos. Cómo se ve bien toda la vellosidad divina con la cripta, todo. Fíjense, comparen esta imagen con las de abajo. ¿Ves? Esta totalmente plana, no tiene nada. Acá se ve algún que otro esbozo, o sea, es una atrofia vellositaria parcial. En realidad subtotal, porque hay algunas vellosidades como perdidas. Y bueno, y esta es una atrofia parcial, hay algunas criptas que se ven acá, está lleno de linfocitos, fíjense acá cómo se ve el infiltrado, que casi no se ve el infiltrado de linfocitos, y fíjense acá cómo se ve todo el infiltrado. La verdad que la histología hay muy poco margen de error, digamos, porque es muy clara la enfermedad. Perdón, entonces a partir del 3A vos ya decís que sería... Sí. A partir de 3A. En el caso que vean como una hiperplásica esa imagen que pusiste tipo 2, ¿para que hacer seguimiento también ahí con biopsia? ¿Cómo se sigue? Mirá, si yo tengo un Marsh tipo 2 con un paciente sintomático con una serología positiva, yo ya lo considero un celíaco, digamos. ¿Por qué? Porque en realidad yo hice esta clase en base al archivo de acá nacional, pero los archivos, digamos que de Estados Unidos, la tipo 2 yo la cuentan como una celíaca. Pero a ver, es difícil. En general el tipo 2, con el paciente con síntomas y con serologías positivas, termina siendo una atrofia, digamos, porque ya se va como haciendo esa transformación hiperplásica de la cripta, ya está lleno de linfocitos, entonces es como que termina en la evolución, termina siendo una atrofia. Pero ustedes conceptualmente tienen que saber que una enfermedad celíaca es a partir del tipo 3, que es cuando se ve la atrofia. ¿Hay otras patologías de patrón hiperplástica tipo 2, por ejemplo, si hago una endoscopía por otro motivo y cuando se biopsia y una hiperplásica tipo 2 pero no tiene síntomas? Sí, ¿Hay otras patologías que pueden hay un montón que te dan hiperplasia y atrofia, medicamentos, bueno, la desnutrición, los parásitos, todo. Por eso siempre es re importante el laboratorio y la clínica del paciente. En general, cuando uno ve esto y un paciente con un laboratorio positivo, lo primero que pensás es en un celíaco. ¿Cuándo vas a pensar en un diagnóstico diferencial? Cuando el paciente no responde bien o cuando es una enfermedad clínica celíaca refractaria, por ejemplo, cuando nunca normaliza los anticuerpos. Acá, por ejemplo, bueno, esto es lo que hablamos, nada. Ahora vamos a ir y después yo le puse un cuadrito donde están todos los diagnósticos diferenciales, digamos, de los que causan aumento de linfocitos y de los que causan atrofia. Nuevamente, esto. Para el diagnóstico de enfermedad celíaca siempre
tienen que tener confirmación con estudio histológico. La enfermedad celíaca no se diagnostica por laboratorio. O sea, ellos lo tienen que charlar desde el minuto cero con la familia, porque hay algunos que no le quieren hacer endoscopía. Entonces, no podemos hacer el diagnóstico. Siempre el paciente tiene que terminar en endoscopía. Siempre. No hay chance de que se diagnostique un celíaco con un laboratorio. Ay, pará, me falta el cuarto que... Bueno, después de esto venía un cuadrito que no sé qué pasó. ¿No es el que pasó antes? ¿Lo de diferenciales o no? ¿Lo pasé yo? Sí, ya habíamos hablado. Ah, bueno, acá está. Ah, sí, verdad. Bueno, acá está, claro, acá todo esto te pueden dar hiperplasia, te pueden dar atrofia, te pueden dar aumento de linfocitos intraepiteliales. A ver, es rarísimo y va mucho con la clínica del paciente, porque por ejemplo, un ejemplo le doy, una enteropatía autoinmune, vos mirás la biopsia y es un celíaco, porque es una atrofia total de la vellosidad, está lleno de linfocitos intraepiteliales, pero claro, vos le haces la dieta sin gluten y no mejoran. O por ejemplo, es un paciente, tiene una enteropatía autoinmune, es un paciente de 4 meses, imposible que sea un celíaco porque nunca consumió gluten, digamos. Entonces, sí, tenés que tener en cuenta los diagnósticos diferenciales, pero va mucho de la mano con el paciente que tenés enfrente, digamos. Lo primero que vas a pensar en una atrofia es en una enfermedad celíaca. Bueno, el tratamiento, obviamente la dieta libre de gluten. Siempre tienen que enseñarle al paciente que tiene que mirar el loguito en todo lo que consuma. Los pacientes aprenden enseguida, sobre todo los más chiquitos. Es mucho más fácil hacer un seguimiento, o sea, que el paciente aprenda a comer sin gluten cuando tiene 4 años que cuando le haces un diagnóstico a un adolescente. El diagnóstico adolescente es un tema porque obviamente tienen un montón de ellos, tienen un montón de permitidos que es difícil, digamos, que hagan un buen cumplimiento de la dieta. En cambio, cuando son chiquitos, como que ya se acostumbran a hacerlo. Si quieren consultar el listado de alimentos libres de gluten, que en realidad todos tienen que tener el logo, el rojo, porque hay algunos que tienen el logo de otro color, y eso no sirve, tiene que tener el logo rojo, así, el que ustedes conocen, digamos. Eso es lo oficial. Después, los alimentos sin TAC, todo lo que potencialmente el paciente pueda tragarse, tiene que tener el logo. Pasta de dientes, brillo del labial, digamos, medicamentos, suplementos dietéticos. Ahora, todo lo que el paciente no se pueda tragar, no necesita que esté libre de gluten. O sea, el shampoo, las cremas, los perfumes, porque ahora le ponen el logo a absolutamente todo. Entonces, no es necesario eso. El paciente raramente se esté comiendo shampoo, digamos. Entonces, para que eso se lo aclaren a los papás también. Y si quieren consultar la lista de medicamentos, pueden entrar a esta página, que es la página del Programa Nacional de Detección y Control de Enfermedad Celíaca, y hay una página, un correo donde podés consultar el tema de los cosméticos también. Está bueno. Bueno, nuevamente se lo repito, para retirar el gluten de la dieta siempre necesito confirmación histológica. Por favor, no me retiren el gluten de los pacientes si no tienen el diagnóstico de enfermedad celíaca. Y esto lo recalco porque les juro que, no sé, por mes veo 3 pacientes que le sacan el gluten a los pediatras. Y por una serología o por una sospecha de enfermedad celíaca y no los mandan, digamos, al gastro. También los nutricionistas, está de moda esto de sacarle el gluten. A ver, acuérdense que el paciente pediátrico es distinto al adulto. Al adulto sí se hace una prueba, que le sacas el gluten, que después lo volvés a poner, que está la intolerancia al gluten no celíaca. Pero en pediatría no podés hacer eso. En pediatría es re importante saber si tiene o no tiene una enfermedad celíaca porque, como dijimos, es una enfermedad crónica, porque es un paciente que después de la adolescencia, si no tiene bien el diagnóstico, se va a quedar en la talla, va a tener retraso, digamos, por ejemplo, las pacientes mujeres, retraso en la menarca. Entonces es importante saber si tiene o no la enfermedad. Controles clínicos al mes, a los 3 y a los 6 meses, y después anual, o sea, de control de peso, talla y examen físico en general. De laboratorio al año, en general la normalización total puede llevar hasta
un año o un año y medio. Entonces, antes del año no le pedimos al laboratorio, se lo pedimos directamente al año del diagnóstico. Y según la sospecha clínica, vamos a hacer controles de las asociaciones de enfermedades autoinmunes, diabetes, hepatitis autoinmune, todo lo que hablamos anteriormente. Eso según la clínica del paciente. Bueno, conclusiones. Como vimos, tiene muchas formas de manifestaciones clínicas la enfermedad, entonces tiene que haber un alto índice de sospecha de enfermedad celíaca, que en realidad lo hay, porque la verdad es que tenemos un montón de diagnósticos últimamente. Otra vez, y para ser bien redundante, para lograr el diagnóstico el paciente tiene que consumir gluten y siempre hay que hacer endoscopía, ¿sí? Es importante hablar bien con la familia y que entiendan que no existen permitidos en la enfermedad. O sea, el paciente no es que, bueno, el fin de semana le hacemos un permitido de gluten, está mal. Está mal porque el intestino se sigue dañando ante pequeñas transgresiones que hace el paciente. Y acuérdense que la enfermedad celíaca está relacionada con el linfoma intestinal. Entonces, si es necesario esto hablarlo con la familia, háblenlo. Y bueno, el seguimiento obviamente es en conjunto con pediatría y con gastro de todos los pacientes. Y nada más. ¿Tienen alguna duda? En cuanto a la aparición tardía, digamos, de la capacidad del diagnóstico en adolescentes, en adultos, ahí, por ahí son pacientes como que tienen buena talla, tienen buen peso y se encuentra como casualmente, digamos. Sí. ¿Cómo lo puedo sospechar? ¿Cómo lo tengo que sospechar cuando veo que tiene buena talla, buen peso, un paciente que Es que no lo vas a sospechar ahí. Claro. No le vas a pedir un anticuerpo. Capaz que un paciente que siempre, digamos, en general, los pacientes asintomáticos que se diagnostican es o porque la haces por screening familiar o porque tienen otra patología, o sea, es un diabético tipo 1 y le pedís el anticuerpo. Pero si no, al asintomático no le pedís así el boleo. No, o sea, nosotros porque en una ocasión tuvimos que hicimos tenía una colitis ulcerosa, se le hizo una endoscopía y cuando se toman las muestras viene el diagnóstico también de celiaquía. La pregunta sería, en esos pacientes, si es lo mismo la agresividad de la enfermedad, digamos, de la celiaquía. ¿El tratamiento se tiene que instaurar igual con la misma entrada? Todo igual. Igual. Por más que no, o sea, hay activación en el momento de activación de la enfermedad empeora, hay algún desencadenante que haga que la paciente de repente tenga más síntomas de lo que venía teniendo antes. No, el tratamiento es igual en absolutamente todos los pacientes, en todos. A veces pasa que un paciente que es en teoría asintomático, que se lo diagnostica por otra cosa, que no tiene, o sea, como digo, es asintomático, vos le haces el diagnóstico de enfermedad celíaca y después en algo mejoran. Sí. O sea, siempre el asintomático es discutible, no es tan asintomático. Claro. Porque después te dice, ay, nunca más tuve dolor de cabeza, por ejemplo. O siempre se sienten mejor. Entonces el asintomático es bastante como discutible, digamos. Pero es raro que vos le pidas a un paciente asintomático sin otra patología. Una colitis ulcerosa es una enfermedad, digamos, a ver, es un autoinmune, digamos, igual hay anticuerpos, hay una activación, digamos, del sistema inmunitario, entonces ese paciente tiene un cierto grado de riesgo de tener otras enfermedades. Pero en general al asintomático no tiene forma, o sea, no se lo pedís. Como rutina, a eso voy. No se lo pedís. Siempre nos pasa igual eso que comen sin gluten. ¿Quién te lo indicó? Nadie sabe. Pero comen sin gluten. Sí. ¿Tenés diagnóstico o no? Pero comen sin gluten. Y todo. Porque una vecina le dijo que desde la canina. Sí, que es re frecuente. Bueno, ahí ustedes como pediatra siempre indíquenle la dieta de vuelta, explíquenle todo esto y indíquenle la dieta, enseguida ahí lo ven. No pierdan esa oportunidad de que vuelvan a ingerir gluten. Viste que el síndrome de Down le pedimos como entre los 2 o 4 años los anticuerpos, después se le hace un seguimiento con
Sí. Lo mismo cada 2 años, sí o sí. Cada 2 o 3 años tienes que hacerle un seguimiento al Down. Sí, sí, sí. El Down tiene un 15% de posibilidades más de tener enfermedad celíaca. Entonces siempre, aunque sea sintomático, siempre, cada 2 o 3 años y antes, si presenta síntomas, obviamente. Siempre, siempre. El Down, el diabético, es como regla pedirle el antibiótico.